Atauche, ¿y usted cómo se para en el conflicto Milei-Villarroel? Mira, Presidente de la bancada de La Libertad Avanza, hombre de Milei en el Senado, pero al mismo tiempo que convive con Villarroel, que es la presidenta del cuerpo. Y bueno, mira, la verdad que yo con Victoria tengo buena relación, por supuesto. Las cuestiones políticas las resuelvo con Guillermo Franco, con Lule, con Karina. Me parece que hasta ahora la vicepresidente o la presidenta del Senado ha venido trabajando, ¿no?, para los objetivos del gobierno dentro del Senado, y eso se vino viendo, hay un trabajo en conjunto. ¿Cree que es injusto el cuestionamiento de Milei? La cuestión es, a ver, el presidente ha sido muy claro en su apreciación, yo no lo voy a discutir, es su apreciación de su relación con la presidenta del Senado. Yo te puedo hablar de lo que yo vivo en el día a día, y es que, independientemente de ciertas rispideces que obviamente se notan y hoy mucho más, estamos trabajando justamente en pos del gobierno todo del Senado, ¿no? Y en esto quiero ser muy enfático también en la fuerza y en los logros parlamentarios que hemos tenido, ¿no? Somos solo 6 senadores, hemos logrado muchas cosas, muchos cambios, la ley bases, el paquete fiscal. Ya no lo cuenta Poltroni. No, Poltroni ya no es parte de nuestro bloque. El más cercano de Villarroel. Puede ser, sí, puede ser. Ahora, senador, ¿por qué interpreta usted que hoy el presidente Milei calificó a la vicepresidenta Victoria Villarroel como más cerca de la casta? A ver, yo creo que en este caso el presidente lo que quiso decir, el otro día unas declaraciones de Victoria también que hablaban de la alta política en el Senado, y creo que más o menos va por ese lado el tema de que el presidente haya identificado a la presidenta del Senado con lo que sería la política tradicional, la política que nosotros vinimos a romper, ¿no? Sin embargo, como le digo otra vez, estamos todos luchando para sacar este país adelante y pechando para el mismo lado. Pero, Atauche, ¿Villarroel funciona o no funciona en su lugar en el Senado desde el punto de vista del gobierno? Y ella cumple con su rol institucional. Cada vez que ha tenido que llamar a sesiones lo ha hecho, cada vez que ha tenido que tomar ciertas decisiones en pos del gobierno lo ha hecho, así que la verdad que yo creo que sí. Ahora, sí, ha habido no significa, divergencias, con el tema del aumento de las dietas, no significa que tenga injerencia en las gestiones del Ejecutivo, como lo dijo el presidente, pero dentro de lo que es el Senado, por supuesto que trabaja para el gobierno. ¿Va a haber sesión antes del periodo de sesiones extraordinarias en el Senado, o ya el año legislativo quedó pospuesto para el 2025? Nosotros el día 27 tenemos al jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el Senado, y después tendríamos una oportunidad el día 28. La verdad que no está resuelto todavía. ¿Hay temario para discutir? Los pliegos de 140 y pico de jueces no llegaron, no los enviaron todavía. No. ¿Están al caer o eso es parte de la negociación con los miembros de la Corte? No sé si es parte de una negociación, creo que habían dicho que lo iban a mandar, así que estamos esperando que llegue. Y con el tema de la Corte, escuché por ahí que Francos había soslayado la posibilidad de que manden por decreto, digamos, a los 2 jueces que hasta ahora no han sido tratados en el Congreso. ¿Es una opción nombrarlos por decreto? Y la verdad es una opción que hay que estudiar. Me parece que si está dentro de las posibilidades institucionales, se las puede estudiar. Macri lo hizo, lo repudiaron mucho, después se discutió en el Senado. ¿Cree que podría ocurrir lo mismo, que el presidente fuerce la discusión a propósito de un nombramiento que después pueda tener algún cuestionamiento? No me arrebataría a dar definiciones sobre eso, ¿no? Me parece que lo justo y lo lógico hubiera sido que durante estos 6, 8 meses que estuvimos con los pliegos de los jueces en el Senado, hubiera habido un acuerdo lógico de apoyar a las elecciones que había hecho el presidente para esos puestos, y que transcurrido todo este tiempo no lo hacen. Complica, por supuesto, la situación de la justicia y la situación institucional, y el presidente deberá, él, tomar la decisión que sea la más correcta para el beneficio de los argentinos. Siempre puede cambiar también los integrantes de la Corte, porque para eso hay un proceso de selección, de evaluaciones, de oposiciones. Por supuesto, sí, más vale. Puede cambiarlo, ¿Usted votaría puede no a los dos, tal cual ¿Usted votaría a los dos, sí, a ya lo he Lico y dicho. a García Mancilla? A ambos lo votaría. Ya respondió esa pregunta. La verdad que pienso que en este momento es importante que tengamos los jueces, que si no los tenemos, yo creo que el presidente los va a sostener, y luego evaluar, ¿no? Si es que vamos con el tema de que va por decreto o no va por decreto, bueno, serán decisiones que tendrá que tomar el presidente. Ahora, ficha limpia, que hoy no pudo ser tratada en diputados, da la sensación de que en el Senado tiene todavía un camino más complicado por el número, ¿no? Bueno, claramente el sector
vinculado con el kirchnerismo y el peronismo y algunos sectores de la izquierda creen que ficha limpia primero es un tema de autodefensa, ¿no? Porque muchos de ellos saben que pueden terminar en la justicia y paralelamente creen que es una ley hecha ad hoc para que Cristina no pueda ser candidata, sin acordarse que hace 10 años que se está intentando llevar al recinto, ¿no? Creo que, a ver, primero lo dije otras veces, no pienso que sea una ley hecha para Cristina, ni mucho menos, tiene mucho tiempo. Sí. Y la situación del Senado, tanto en ficha limpia como en cualquier otra de las leyes, es la que le acabo de decir. Somos seis senadores, 6 personas que realmente todos los días estamos trabajando en una gran minoría para sostener las ideas y los cambios que impone este gobierno. Vilma Bedia de Jujuy, Iván Arrascaeta de San Luis, Juan Carlos Pagotto de La Rioja, Bruno Olivera, Bartolomé Abdala. La verdad que muchas veces son trabajadores silenciosos por la libertad y de nuestro espacio, a los que yo les agradezco estar en ese bloque y logrando, por supuesto, los cambios que nadie esperaba, ¿no? Hoy se marca un hito, de todas maneras, en la fuerza política porque ha sido reconocido oficialmente como partido a nivel nacional. No da la impresión que es un día cualquiera para ustedes, ¿no? Para nada. Felicité, le mandé mensajes a Martín, a Lule, a Karina. La verdad que es Menciona impresionante. Mucho a Martín, Lule y Karina. ¿Ese es el tridente de la toma de decisión política dentro del gobierno? Yo creo que dentro del partido son las personas que están a la cabeza de las decisiones. La verdad que lo dije la otra vez en una nota, yo siento que el liderazgo de Karina nos asegura el éxito, nos pone en el lugar en el que queremos estar y sobre todo resguardando las ideas, ¿no? Que nuestro partido continúe siempre con las ideas por las que queremos todos los argentinos. ¿Usted cree que Karina Milei debiera ser o sería una buena candidata del espacio? La verdad que yo creo que sería una buena candidata, sin lugar a dudas, porque representa muchísimas de las ideas de los argentinos. Además, los argentinos la conocen, pero la verdad que dependerá de ella y de la posición que ella quiera tomar en el futuro, ¿no? Quiero meterme un poquito en el capítulo económico. Gracias, Taucho, por estar aquí esta noche. Es una noche intensa porque además está invitado previamente antes de la definición de Milei, no es que lo fuimos a buscar, digamos. Justito. Llegué justito, 5 minutos antes, me cambiaron. Menos mal que tuvo 1 hora y media para pensar qué hacía con este tema de Villarroel y Milei, ¿no? Veníamos a hablar de presupuesto y terminamos hablando de otros chimentos. Perdón, la vicepresidenta le escribió en estos minutos. Discusión política fuerte. Bueno. ¿La vicepresidenta le escribió en estos minutos últimamente? No. ¿Nada? No. Revise el celular. Reviso. ¿Qué vas a Baja el decir? programa, vice, por favor. Reviso. Yo si me escribe algo le aviso. Bueno, Marcelo, estamos en una especie de bonanza económica para el gobierno. El gobierno lo siente así, hay algarabía. Riesgo país en 1/3 de lo que el gobierno lo recibió. Hay fiesta en la bolsa, los activos argentinos se revalorizan. Venían muy depreciados, todo lo que quieran, pero digamos, objetivamente hay como un clima de época. Está renaciendo el crédito, los bancos empezaron a ser de bancos. Hasta Mercado Libre quiere ser banco, digamos, en este contexto. Da la impresión que el consumo empieza a levantar muy tenuemente, disperso en determinadas regiones, no todo parejo. ¿Lo que viene es todo bueno o todavía eventualmente el camino no está lo suficientemente allanado? Nunca tenés garantía, siempre depende de lo que hagas. La Argentina está en un proceso de transición en el cual efectivamente se han hecho muchas cosas para lograr estos resultados que mencionabas, Paulino: equilibrio de presupuesto, política monetaria muy contractiva, incentivos para que ingresen dólares, como por ejemplo el blanqueo. Se han hecho muchas cosas. La desregulación, que está muy bien vista por muchos sectores empresariales que están buscando invertir, igual que el RIGI, pero de aquí en adelante quedan muchas cosas por hacer. Y yo te diría que la pata más endeble es la cambiaria. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha salido del cepo? Por lo que en adelante podría ser que todo vaya bien. Lo más probable es que todo vaya bien, pero siempre depende de lo que hagamos. Nunca el destino es inexorable, depende de lo que hagamos. Si el gobierno logra mantener este rumbo, avanzar con las reformas, cumplir con la agenda pendiente, lo más probable es que todos estos indicadores que estamos viendo se vayan a consolidar, pero depende de lo que hagamos. Ahora, Lisandro, recién usted decía, bueno, ahí el punto quizá que tenemos que mirar es el tema cambiario. Y es una discusión de muy alta política, digamos, en el gobierno, porque el presidente suele enojarse mucho con economistas profesionales que hablan del famoso atraso cambiario. ¿Qué tenemos que mirar cuando miramos el dólar y cuando miramos esta brecha que creo que, no sé, hace menos cuánto del 10%, que teníamos una brecha de menos Y del 10%? desde que se instaló el ¿no? cepo, en 2019. Bueno. Lo decíamos ayer, el gran anticipo de Pablo Fernández Blanco, que hoy está en todos los portales. Tipo dijo, ¿te acordás? Sí. Nunca el cepo tuvo una brecha tan baja Sí. como Exacto. el día en el que Macri reinstauró el cepo.
6,9 después de habías 5 dicho, ¿no? años, exactamente. Correcto. Exactamente, gracias. Eso quiere decir que hay oferta de dólares, por lo tanto, cuando yo digo la pata endeble es la cambiaria, lo digo porque no se ha salido del cepo, porque hay un régimen que sigue manteniendo un control cambiario. Quizás si saliéramos del cepo no habría mayores peligros, pero el gobierno intenta sostener este régimen, además le está yendo bien, la brecha se reduce a 7% hoy, que si uno considera los plus que hay, el dólar blend para el exportador o el impuesto país para el importador, la brecha es 0. En relación a la cuestión cambiaria y el atraso cambiario, yo creo que hoy la Argentina tiene que elegir entre dos alternativas. O sostiene la estabilidad cambiaria, que es algo muy importante para la economía, en cuyo caso nos mantenemos en eso que muchos consideran atraso cambiario, que es discutible si hay atraso o no, pero sostener la estabilidad cambiaria, que para mí es lo más importante, requiere sostener el dólar que tenemos hoy. Si queremos acudir a la tradicional salida del ajuste cambiario, eso puede desequilibrar toda la economía. Y además lo más probable es que, como pasa siempre, esa ganancia de competitividad... Quedas atrás cuando sube la inflación. Se va inflación, claro, y desacomoda todo. El plan antiinflacionario... Arriazu dice, el gobierno resiste cualquier cosa, salvo una devaluación. Exactamente. ¿Lo mismo? Yo creo lo mismo. Me parece que hoy la política cambiaria tiene que ver con el plan antiinflacionario y también con la relación del gobierno con la opinión pública. Para que la relación del gobierno con la opinión pública sea un componente político, no solamente el económico, la estabilidad cambiaria y la baja de la tasa de inflación es crítica. La tasa de inflación en 11 meses bajó a 1/10 de lo que había cuando empezó, de 25 a 2,5. Y ahí no es solo la política cambiaria, pero la política cambiaria influye. Ahora, ojo, el dólar en los niveles actuales, cotizando en los niveles actuales, no depende de un decreto o de una resolución del Banco Central. También hay oferta de dólares, pues si no la brecha se ampliaría. O sea que hay un componente de mercado y hay un componente de decisión política. Sí, hay oferta de dólares en un contexto particular donde estamos en el final de la primera parte de un blanqueo muy importante. Esto es una oferta, si querés... extraordinaria. Claro, iba a decir artificial, no es artificial, es extraordinaria. Esta oferta no se va a mantener para siempre. Y también hay otra cosa importante, que el gobierno está al tanto de esto, que es lo que los trajo hasta acá no nos lleva hasta allá. Es decir, ¿qué pasa si se sostiene este tipo de cambio sin baja de impuestos? Es decir, sin dotar a la producción y los servicios locales de alguna competitividad adicional. ¿Se puede sostener esto en el tiempo? Hoy estamos haciendo unas cuentas en la redacción y resulta que es muy probable que salga bastante más caro ir a veranear a la costa atlántica por el peso apreciado que usar esos mismos pesos para ir a comprar reales e ir a Río de Janeiro. No me voy a entrar en la discusión si el tipo de cambio está adelantado, atrasado, la verdad es que ni siquiera me importa. No, pues está bien, pero... Sí es cierto que si es más fácil irse a Brasil que veranear acá, algún problema, si esto se sostiene en el tiempo, vamos a tener. El último fin de semana, más de la mitad de los turistas que llegaron a Chile provenían de la Argentina. Y la cantidad de chilenos y uruguayos que pasaban la frontera para hacer compras, para descansar, para tomarse una noche, para veranear en la Argentina el año pasado, la mitad dejó de venir. Ya en agosto. Ahora la caída es del 70%. Claro, pues cara a la Argentina en dólares para cualquier turista, ¿no? Esto dijo Milei sobre el cepo cambiario. Lo quieren escuchar, te lo perdiste. Fue esta noche aquí con Esteban Trebuch en el programa de Luis Majul. Dijo esto. Ahí están las condiciones para salir del cepo. Una es, la primera etapa, ahora necesitas que durante 3 meses tengamos una inflación al consumidor en torno al 2,5%. Una vez que pase eso, bajamos el crawling peg a 1% mensual. Hoy de 2. Bueno, por eso. Con lo cual, A mitad. digamos, si nosotros validamos 2 meses más con inflación del 2,5 y después vamos a inflación del 1,5, digamos, se termina el problema del crawling peg. Pero eso no es suficiente todavía. Tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. Préstamo del Fondo Monetario. Por ejemplo. ¿Vas a pedir un préstamo? Estamos estudiando distintas alternativas, porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo, puede salir al mercado, las cosas se están volviendo mucho más simples. Ahí el presidente dice dos cosas muy importantes. Primero, ayuda internacional. Está esperando dólares para salir del cepo. Bueno, y segundo, esos dólares pueden no venir necesariamente o no en su totalidad del Fondo Monetario. Bajar el riesgo país permite volver a los mercados voluntarios. Esas cosas me parecen centrales en términos de la prospectiva cambiaria. Cosa que el gobierno no decía hace 6 meses.
pero que encontró efectivamente la posibilidad y una ventana de oportunidad, porque Caputo hasta hace 2 meses, un mes, decía yo no voy a tomar deuda, ya tenemos los dólares para pagar todos los vencimientos del 2025, no dependemos de otros. Ahora, el Banco Mundial aprobó ayer un crédito de 1.000 millones para mantener los subsidios en electricidad y transporte o en energía, 1.000 millones. Y el BID, hoy, Banco Interamericano de Desarrollo, 2.000 millones como señal de apoyo al proceso finalmente de reformas económicas que ha encarado el Gobierno Nacional. O sea, recibe 3.000 millones de dólares de préstamos de 2 de los organismos multilaterales más importantes, independientemente del fondo. Ahora, claro, Marcelo, todo eso pasa en la macro, ¿no? Y en el sistema financiero, lo cambiario. Ahora, ¿cómo se traduce esto en el humor social vinculado con, bueno, cuándo lo empieza a sentir la gente en el bolsillo respecto de su propio poder adquisitivo? El presidente habló, por supuesto, de los salarios en dólares, etcétera, pero ¿cuándo usted cree que esto se traduce o baja al ciudadano, a la clase media, a la media trabajadora? Yo entiendo que eso es un proceso que es gradual y es heterogéneo. Hay algunos que lo están sintiendo ya hoy mejor, los vinculados a la industria de la energía o de los minerales, que no están acá en Buenos Aires, pero que están viendo en los sectores geográficos donde esto está ocurriendo ya una expansión. El sector agropecuario ya hoy lo está exhibiendo. Otros están de más atrás. Me parece que en términos de sectores productivos es heterogéneo y también en términos de sectores sociales. Me parece que la clase media es la que más padece y probablemente incluso la clase baja padece menos que la media porque tiene algunos componentes de sostén, incluso que se ha actualizado la ayuda social de parte del gobierno en términos nominales en mejor proporción. O sea, lo que finalmente le falta al bolsillo del jubilado lo tiene el sector más vulnerable con la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo, por ejemplo. Sí, que se ha ajustado en términos nominales. Por encima de la inflación. Por encima de la inflación, por encima de los salarios y además que ha mejorado en la eficiencia. La verdad es que haber quitado los intermediarios claro, le ha generado un incremento en términos reales notables desde el punto de vista económico y un gran alivio desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces ahí me parece que el gobierno con mucha inteligencia, sabiendo que estaba aplicando un ajuste duro a los más vulnerables, los contuvo más. Los del medio, bueno, esos dependen más de condiciones de mercado y ahí aparece, como dice Débora, la micro. Y la micro siempre se ajusta después de la macro, porque la micro es reacción de las empresas frente a las nuevas condiciones. Y ahí yo creo que la Argentina tiene mucho pendiente, no solamente del gobierno, sino de las empresas que tienen que empezar a invertir, a desarrollar tecnología, a mejorar calidad, a competir, a lograr escala, a mejorar sus escalas de valor. Bueno, eso hay que hacerlo porque son las condiciones de mercado. Eso en general las empresas lo hacen después que cambiaron las condiciones macro. Eso es la etapa que viene ahora. Hay una cosa importante. Esto dijo Milei, además como frase de cara a la etapa de los diarios de mañana, a propósito de pobreza e inflación. 2 frases que probablemente tengan algún atenuante en las taxativas definiciones del presidente, que fueron estas. ¿Sabes cuánto es hoy el nivel de pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. Vos te das cuenta, la bajamos 11 puntos. ¿Bajaste la pobreza 11 puntos? Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. Sí, a ver, Javier... 9, 10 meses. Sí. 11 puntos. Bueno, digo, vos te das cuenta, sí, ¿no? Digamos, de lo que hicimos. O sea, estamos destruyendo la inflación. No sufrimos en actividad. No sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. ¿Vos sabés cuánto era el salario básico promedio, digamos, formal, antes de que asumimos? $300. ¿Sabés cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1.100. Bueno, la pregunta es si compras lo mismo o compras menos con los 1.100 respecto a los 300. La pregunta es, esa pobreza del pico del 57 si no fue fruto de liberar precios y por lo tanto destapar la olla y por lo tanto salto de la pobreza medida por ingresos en diciembre, tomadas las decisiones por parte del propio presidente. Todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Y respecto a la inflación, hoy sorprendió un tuit de Alberto Cavallo, entiendo que se llama así, que dice que hubo un recrudecimiento en el alza de precios en la última semana de noviembre. Yo vi alguna cosa en góndola muy menor, como termómetro absolutamente minúsculo, pero Alberto Cavallo dice que la inflación en la Argentina mensual, en la última semana, ven, tuvo un pequeño rebote, es esa línea azul, y que vuelve a niveles de la última semana
de octubre. Nada. Esto era Casi imperceptible, pero está dentro de marcando lo un esperado. 2,7, 2,8, no 2,1 hacia donde estaba corriendo la inflación. Gracias por mostrar el tuit. En Ahí el está. súper sé que algunos precios han variado, Sí, no pero, a mucho. ver, no no es seamos lo que injustos. pasaba antes. En ¿no? ningún caso, correcto. No seamos injustos, la Argentina está en el marco de un proceso de desinflación con un plan antiinflacionario y no hay motivos para pensar que no vaya a funcionar. Sí podemos tener dudas con respecto a qué puede ocurrir si se libera el cepo cambiario. Son dudas razonables, pero en este contexto estamos en un proceso de desinflación que no es lineal, ¿sí? De hecho, se espera que para noviembre la inflación pueda dar incluso un poquitito por encima de octubre. Eso no va a implicar tirar todo el plan al demonio. Con respecto a la pobreza, recordemos algo. Obviamente, la pobreza en la Argentina se mide oficialmente por ingresos, y con lo cual está muy afectada por la inflación. Después de la devaluación de diciembre, una devaluación muy importante, y en el medio de un plan de ajuste general por parte del gobierno, era lógico, era esperable que la pobreza subiera. Subió muchísimo. Milei se enojó con el primer dato, pero por encima del 50, más del 52%, pero era el dato oficial. Ahora, Milei está diciendo que la pobreza bajó al 46%. Bueno, esto sigue estando por encima, entiendo, de la última medición de Alberto Fernández, que era bastante mentirosa, que estaba controlada por todas partes, y todavía está muy por encima de la pobreza que dejó Macri, que, recordá, Paulino, Débora, que Estaba por debajo del 40. Claro, pero él consideró que había sido un fracaso Pobreza su cero gobierno había por sido la pobreza, parte ¿no? del leitmotiv. Con Igual lo cual, es hoy absurdo. hoy envidiamos la pobreza de Macri, es decir, falta mucho camino por recorrer. No digo que no se esté empezando a recorrer, porque desde abril hasta ahora tuviste un aumento del ingreso real, sí, el empleo privado registrado, también los informales que subieron por encima. Es decir, hay un sendero de recuperación, pero de ninguna manera llegamos todavía a la costa. No, el tema de la pobreza igualmente me parece que mientras se siga midiendo por nivel de ingresos, siempre va a ser una foto que no refleje la totalidad de del desastre, de la tragedia argentina, porque claramente cuando vos bajás la inflación, y cada punto de inflación está estrictamente relacionado con cuánta gente sale o entra en la pobreza, pero no sale nadie de la pobreza mientras la pobreza estructural siga estando relacionada en la Argentina con la falta de acceso al agua potable, a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Entonces, bueno, nada, tirarse a los pobres por la cabeza para un lado o para el otro. Una cosa que me en este confirman contexto es irrelevante. Recién hubo una reunión importante en la Secretaría de Transporte de la Nación en los últimos días, y hay una discusión abierta sobre el nivel de tarifa a partir de diciembre en el transporte público de pasajeros por colectivo. La idea de llevar el boleto de 374 pesos quizás a 530. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué le dijeron a los empresarios? Es una decisión muy difícil porque hacer ese aumento implica un punto de inflación adicional. Bueno, de hecho, en la Solo última el aumento de discusión, transporte. la última Déjame medida terminar. de fuerza anunciada, la paritaria, la puso el gobierno vía subsidio para evitar que le Exactamente. impacte en el índice de inflación. Correcto. Y de hecho, parte de la plata que le otorgó el Banco Mundial, 500 millones de los 1.000 millones, son para seguir subsidiando el transporte, básicamente donde en el AMBA, no en el interior, en el AMBA, porque en Jujuy no tiene subsidio. Para nada. Y de hecho, el boleto colectivo creo que está arriba de 1.000 pesos. Sí. El mínimo. Es un tema que pasa en todos lados, ¿no? El Sí, AMBA tiene Córdoba más también, subsidios, tiene más subsidios que el interior. resto, y eso genera muchas distorsiones entre los distintos ¿Usted cree mercados. que hay que corregirlo eso? Hay que corregirlo, por supuesto. Bueno, ahí está. Cuesta 66% menos que en 2001 el colectivo, cuando se sale de la convertibilidad. Artificialmente el kirchnerismo fomentaba esto porque su caudal electoral estaba en el AMBA, en particular en el conurbano, pero ya todo el mundo decía que era una anomalía que debía ser corregida. De hecho, a los valores del 2001 tendríamos que tener un boleto de 1.100. Claro, $1. Bueno, $1, correcto. Claro. Porque de hecho, 0,90, la devaluación... estaba 0,75 centavos Claro. y un peso. Y un peso, y $1. Eso salía. Y sin subsidios podría costar más de 1.300 millones. Recuerden que, además, en las líneas que solo transitan la Ciudad de Buenos Aires, es la ciudad la que hoy está poniendo más plata de subsidios, después de ese traspaso casi unilateral que hizo el Gobierno Nacional, que después fue consensuado con Nación. Pero hoy la discusión está ahí. Kicillof tomó la decisión de aumentar el colectivo 37,5% a partir del 1 de diciembre. O sea, en el interior de la provincia de Buenos Aires, Kicillof dice, yo plata no tengo. Como plata no hay, me doy vuelta, no, para esto no. Con lo cual aumenta fuerte el boleto colectivo. Probable que en Mar del Plata vuelva a aumentar el boleto colectivo, que ya está arriba de 1.400 el mínimo. Lo que digo es, efectivamente todavía es todo relativamente endeble, a tal punto que estamos discutiendo si sinceramos tarifa o no. Y de hecho el gobierno hoy postergó los aumentos de luz y de gas, porque no quiere que le pegue al índice de inflación en noviembre y diciembre, que tiene alta estacionalidad.
Marcelo, un párrafo del comercio internacional. Hoy se conoció el dato. Mejoró por primera vez las importaciones en el año. ¿Qué estás viendo y qué hay a futuro? Mientras miramos las placas, los datos, etcétera. Bueno, efectivamente, hoy se conoce el dato de octubre. Las Expo están creciendo fuerte, más de 30% en el mes. Ahí lo vemos. Y crecen las IMPO por primera vez, como mencionabas, Paulino, casi 5%. Esto está vinculado con la recuperación económica. Cuando las importaciones suben, es que se importan más máquinas, se importan más insumos para producir. Hay un crecimiento de casi 20% de la importación de bienes de consumo. Eso es consumo. Por lo tanto, que crezcan las IMPO es un indicador de que la recesión ya no es tan dura. De modo que tenés por primera vez un crecimiento de IMPO. En los 10 meses, las IMPO, porque venían cayendo en los periodos anteriores, en los 10 meses las IMPO están cayendo alrededor de 20%. Y las Expo, en los 10 meses, están creciendo casi 17%. El comercio exterior está recuperándose por varias vías. Se están exportando más agro porque superaste la sequía del año pasado. Correcto. Agro es no solo primario, sino manufacturados de origen agropecuario, como harinas, aceites o jugos concentrados o vinos. Hay un crecimiento importante de las exportaciones energéticas. Las exportaciones de petróleo crudo están creciendo 50% en relación al año anterior. Y lo más débil en lo que va del año son las exportaciones de productos industriales, donde hay un problema de competitividad. En el último mes, en este de octubre, ya dan un mejor indicador, pero en todo el periodo del año las industriales son las que vienen más de atrás. Agro, primario o manufacturado, energía viene creciendo más fuerte, tasas de 2 dígitos, y las IMPO vienen con una caída muy fuerte. Ahora, insisto, esta recuperación de octubre puede estar indicando que la economía ya está funcionando un poco mejor. Nos va a dejar un superávit comercial para lo que queda del año, o sea, para todo el año, cuando termine el año, de más de 18.000 millones de dólares, que es un superávit comercial récord en la historia. Desde que se mide, en 1910. Exacto. Que eso no es un dato menor. En 114 años, nunca la Argentina tuvo tanto superávit, tanta diferencia entre lo que le exportó al mundo y lo que importó, como lo que va a tener este año, que son dólares genuinos que sobran y que entran en la economía. Lourdes, ¿de qué intendente hablamos que fue condenado finalmente esta noche? Jorge Yapura Astorga, 5 años y 3 meses de prisión, Paulino, le impusieron por delitos como negociaciones incompatibles con la función, administración fraudulenta y además lo condenaron por enriquecimiento ilícito. ¿Esto por qué, Paulino? Porque él estuvo durante la gestión del año 2011 a 2015, hizo compras directas dentro de un comercio que casualmente ese comercio le pertenecía a quien en su momento era su esposa. Todas las compras directas y compras multimillonarias. Y además hubo un incremento de su patrimonio en más de 3 millones de pesos, que para el 2011, si vos lo analizás, era muchísima plata. Bueno, no solamente lo condenaron a él, sino también la condenaron a su expareja y al hijo que tuvieron ambos, a 4 años para ella y 3 años para el hijo. Todos de prisión efectiva. De prisión efectiva, que no se complementa ahora porque tienen la instancia de recurso. Exactamente. Mientras tanto, hablando de eso, Uribarri sigue preso porque apeló, pero se lo negaron. No, le rechazaron un habeas corpus, Paulino. Un habeas corpus, correcto. Todavía tienen la posibilidad de apelar, pero esto era un habeas corpus que había presentado y hoy se hizo una audiencia y se lo rechazaron. Presupuesto. Sí. El gobierno tiene cabal voluntad de discutir, negociar, acordar, o lo más cómodo es prorrogar 2023 y tener amplia discrecionalidad. No. Yo sigo la comisión de presupuesto del día a día, porque la presido y porque estoy todos los días ahí. Nosotros estamos dialogando, hemos dialogado con todos los bloques, hemos abierto el diálogo. Lo único que, por supuesto, no íbamos a corrernos es la consigna del presidente, que es un presupuesto prolijo por primera vez en la historia argentina, en la cual se prioriza el déficit cero. Ahora, dentro del déficit cero podemos movernos, por supuesto, y estamos en ese camino. Lo que pasa es que, bueno, hay que llegar a los acuerdos, ¿no? Está bien, pero hay voluntad de llegar a esos acuerdos, porque los gobernadores más afines, los del PRO, el radicalismo, los que le han dado consenso y votos, los que han sostenido la ley bases y otras tantas cosas, dicen por lo menos 5 puntos, entre otras cajas jubilatorias casi innegociables, ya ni siquiera piden obra pública, lo que están pidiendo es que traspasen las rutas nacionales y demás. Pero las cajas jubilatorias hay que compensarlas. A ver, las cajas jubilatorias, ya lo hemos hablado 20 veces,
tienen que ser auditadas. Hay auditorías que quedan por hacer y, por supuesto, hay provincias que decían que le debían, que terminaron debiendo. Hay que resolver eso porque nosotros como gobierno le vamos a cuidar el bolsillo a los argentinos, ¿sí? Luego, ¿qué más me decías? La voluntad política está. Nosotros vamos a intentar sacar el presupuesto, estamos y arriba en del sistema. extraordinarias podrían convocar a reformas de la PASO, pero no a discutir presupuesto, como dicen los diarios a esta hora. ¿Hay anuncios mañana de reforma en el sistema electoral por delante? ¿Hay una idea del gobierno de eliminar los partidos políticos? No, para nada, al contrario. Nosotros sí hemos hablado mucho de las PASO, ¿sí? De lo que cuestan las PASO, de lo innecesaria que son las PASO, y estamos intentando convencer al arco político de que nos apoye en ese camino de la eliminación de las PASO. De ahí, si en extraordinarias llaman o no llaman, será una decisión del presidente. No hubo anuncios al respecto. Y si va a haber extraordinarias o no para sancionar el presupuesto nacional, tampoco tenemos noticias, ¿no? Bien, Artauche ha sido muy generoso por estar esta noche aquí con nosotros también. Marcelo, muy gentil, muy amable. Lo último que ha pedido Alberto Fernández, mucho que no hablamos, pero hoy fue a la justicia Alberto Fernández. Sí, pidió, en realidad presentó una denuncia contra su suegra, digamos la mamá de Fabiola Yáñez, por falso testimonio, porque dice que cuando declaró frente al fiscal Ramiro González mintió, básicamente eso. Ya lo había hecho contra Florencia Aguirre, ustedes recordarán, la esteticista, y ahora apunta contra la mamá de Fabiola Yáñez directamente. Vos recordá que hace no mucho tiempo el juez Ercolini le pidió que deje de hostigar a Fabiola a través de la madre, y ahora él va y ataca a la madre a través de una denuncia judicial. La semana que viene se tiene que presentar en la causa seguros en indagatoria. Que es la más importante. Exactamente, la de corrupción. Fines de noviembre, semana próxima, día jueves, ¿no? El día 27. El miércoles. Miércoles, efectivamente.